Bueno, comenzamos con este webinar sobre cómo mejorar la experiencia del usuario en Moodle y las nuevas funcionalidades que Moodle ofrece. Mi nombre es Soledad Castro, soy parte del área comercial de IABC Learning. Hoy va a estar con nosotros dando este webinar William Mora, que es del área de mesa de ayuda. Con él seguramente intercambien alguna comunicación o con alguno de los chicos, así que hoy les va a estar ofreciendo este webinar para nuestros clientes. Así que si querés, William, comenzar, te paso el micrófono. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a una nueva versión del webinar sobre Moodle. Estos webinars están dirigidos sobre todo a responder a inquietudes constantes de nuestros clientes, y una de esas es pues el tema de hoy, que es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario pues es un tema que puede ser abordado desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el diseño gráfico, la arquitectura de la información, las ciencias cognitivas, el neuromarketing, y especialmente hoy vamos a tratarlo desde el punto de vista de la facilidad de uso, ¿sí? En ese sentido, pues, desde ese enfoque vamos a orientar algunas observaciones que quisiera hacer sobre la facilidad de uso y sobre los test de experiencia de usuario. Especialmente en Moodle, ¿no? Especialmente en Moodle, o dirigido a cursos, a diseño de cursos y diseño de contenidos dentro de Moodle. Y pues queremos presentar unas novedades que trae Moodle en ese sentido, y me gustaría mucho escuchar pues sus opiniones, sus preguntas sobre estos temas. Bien, la primera dificultad que tenemos de alguna manera es la que presenta el hecho de la constante pregunta por la facilidad de uso en Moodle. Hay que aclarar que Moodle no es, como aquí lo dice la documentación, Moodle no es un sitio web, sino que es una aplicación web. Y aunque hay una delgada línea que divide las dos cosas, es un tema que no ha sido tratado a fondo por los libros que se dedican a esta clase de software. Entonces, es importante en ese sentido ver que mucho de lo que se escribe y de lo que se dice sobre facilidad de uso está dirigido a sitios web, en el sentido de lo que en el diseño web se entiende como un sitio web, y Moodle está más bien orientado hacia hacer una aplicación web, y en ese sentido también tiene que ser evaluado en ese sentido como de una naturaleza diferente a la que puede ser evaluada desde el punto de vista del diseño un sitio web. Entonces, esas mismas, digamos, condiciones hacen que una discusión sobre la facilidad de uso en Moodle tenga que ver con otros aspectos como la facilidad de aprendizaje, porque pues lo que Moodle plantea principalmente es una aplicación con un uso educativo. Entonces, la facilidad de uso entonces implica facilidad de aprendizaje, en el sentido que, por ejemplo, en el diseño de cursos y contenidos, por una parte, las cosas bien diseñadas se perciben positivamente. Y por otra, porque un buen diseño hace que sea más fácil aprender. Entonces, en ese sentido se involucran las dos cosas, facilidad de uso y facilidad de aprendizaje. Hay, digámoslo así, un efecto estético que tiene que ver con la facilidad de uso y facilidad de aprendizaje. Me explico. En las mismas condiciones, un objeto que es bello es percibido como más fácil de usar que uno feo. Y en el aprendizaje, los contenidos y, digámoslo así, el diseño de un entorno educativo es desordenado o feo, distrae y, digámoslo así,
es más difícil de aprender en esas condiciones que aquellos que no se perciben, los cuales no se percibe el diseño. Es decir, la gente no tiene que reparar no tiene que reparar en cuestiones de diseño, sino que la navegación es fácil, los contenidos son simples y sencillos. Bueno, entonces esta aclaración viene porque muchas personas confunden esos términos digámoslo así, porque tienen muchos puntos en común, la facilidad de aprendizaje y la facilidad de uso. Y en este caso, digámoslo así, la facilidad de uso mejora en consecuencia la facilidad de aprendizaje. Pero no todo lo que es fácil de usar es fácil de aprender. Y de alguna manera Moodle se ha encargado de favorecer o inclinarse más por la facilidad de aprendizaje que por la facilidad pues, de uso. En las últimas versiones de Moodle, ya van por la 3.5, en este momento se lanzó ya la 3.5, no es una versión estable, pues en ese sentido sigue con algunas mejoras, pero ya se lanzó la 3.5. A nuestros clientes les estamos instalando y actualizando en la 3.3. Entonces, algunas referencias que voy a hacer aquí van a ser hasta la versión 3.3. Lo interesante es que en las últimas versiones, desde la 3, Moodle se orientó mucho más a la facilidad de uso que antes no era temática de sus desarrollos. Entonces les voy a compartir este enlace donde también pues, pueden discutir, ver pues, lo que dice la documentación sobre la facilidad de uso en Moodle. Les comparto ahí en el chat. Y pues si quieren abrir una línea de discusión en los blogs, sería muy interesante. Bueno, avanzando un poquito en ese sentido de lo que nos dice la documentación, hay pues por supuesto una diferencia entre lo que es la facilidad de aprendizaje y la facilidad de uso. Y ya, digamos, orientándonos a ese propósito nuevo de Moodle de ampliar la facilidad de uso y mejorar la experiencia de usuario, entonces, pues siempre se aclaran aquí que siempre se suele confundir lo que aparentemente es intuitivo de lo que evidentemente es fácil de usar, ¿sí? Y pues háganse una recomendación, ¿no? También les puedo recomendar este artículo en el que pues se orienta hacia reconocer que una interfaz, o en este caso un software como Moodle, no es intuitivo. Los que somos intuitivos somos los seres humanos. Entonces, es la relación que existe entre el usuario y la interfaz lo que tenemos que mejorar. No solamente descargar, digamos, toda esa responsabilidad en un diseño de los componentes que integran Moodle. Moodle, entonces, ha mejorado y se ha propuesto mejorar en ese sentido su experiencia de usuario, haciendo un diseño más responsive, que son digamos, las exigencias hoy en día en cuanto al diseño, y buscar, digamos, uniformidad en el diseño, otra interesante propuesta, mucha mayor compatibilidad con navegadores y las opciones de personalización. Bueno, y en ese sentido, vamos hoy a ver rápidamente cuáles son unas de esas novedades. Principalmente una que afecta o que interviene en esa experiencia de usuario final, que es ese que tiene el rol de estudiante, que es generalmente a quien va con mucha más claridad la idea de que tiene que hacerse mucho más fácil de usar, con el propósito de que también mejore el aprendizaje. Bueno, entonces nos advierten eso, ¿no? No hay que confundir lo que es intuitivo con aquello que es fácil de usar y además con aquello que yo considero que me gusta, ¿sí? En el sentido en que yo puedo decir que el diseño me gusta, pero es una opinión subjetiva respecto a mis puntos de referencia para dar ese juicio. Y entonces esto lleva pues a una recomendación que
que yo hago constantemente a los clientes, y es la de hacer test de experiencia de usuario. Entonces me preguntan, ¿cómo hacer un test de experiencia de usuario? Entonces yo recomiendo eso antes, por ejemplo, de lanzar un nuevo curso, lanzar una nueva plataforma con cursos o sencillamente un programa de instrucción nuevo. Siempre es importante hacer test de experiencia de usuario. Hay algunos test de experiencia de usuario muy sencillos, pero hay muchos prejuicios al respecto. Cuando uno sugiere un test de experiencia de usuario, le preguntan, bueno, nosotros ya sabemos lo que quiere la gente. Ese es un prejuicio muy común. Se supone que ya saben lo que quiere la gente, lo que quiere el usuario. Entonces, yo diría, eso no es tan así. Los seres humanos somos muy complejos y la relación de la que venía hablando de un usuario con la interfaz y el proceso cognitivo que eso conlleva varía con facilidad y pues de acuerdo a muchos factores, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta quién es el usuario promedio, su edad, ¿sí? No es lo mismo alguien que constantemente está en contacto con tecnologías, aquel que nunca ha hecho ese proceso. Entonces, son muchos factores los que hay que tener en cuenta, por eso es muy importante siempre hacer un test de experiencia de usuario. Bien, otro prejuicio es que eso es para grandes sitios, para grandes cursos, para plataformas muy complejas. No, esto también es falso. Aunque una plataforma tenga solo 3 botones, es importante saber cómo se comportan los usuarios con esos 3 botones, ¿sí? Entonces, el test de experiencia de usuario es eso, saber cómo se comporta el usuario con esa interfaz, en este caso con ese software, con esa aplicación que es Moodle, y de qué manera nosotros podemos facilitar ese proceso para que la experiencia de usuario sea más agradable y una experiencia de usuario conlleva una experiencia de aprendizaje mucho más favorable. Bueno, otro prejuicio es que cuesta mucho y tarda mucho. Me dicen constantemente, no voy a hacer un test de experiencia de usuario porque eso cuesta mucho. Eso es falso. Y lleva mucho tiempo, también es falso. Existen muchos software, existen instituciones que hacen esos test de experiencia de usuario y puede que profesionalmente, ¿no? Pero un test de experiencia de usuario es básicamente mirar cómo se comporta alguien ante la interfaz, que en este caso sería la de Moodle. En la navegación, ver sus gestos ante la pantalla, ante el dispositivo móvil y tomar, digamos, decisiones a partir de eso. Simplificar, por ejemplo, una navegación, mejorar esa interacción que tiene el usuario con la plataforma. Hay en ese sentido, hay software muy costoso y empresas que lo hacen, pero también lo pueden hacer de una manera muy simple. Les quería mostrar un ejemplo aquí, en el que alguien va a hacer un test de experiencia de usuario. Note lo sencillo que es. Muy importante en un test de experiencia de usuario es no preguntarle al usuario cómo le pareció. Eso no se hace. Sencillamente se observa cómo es esa interacción con del usuario con la plataforma, con la interfaz o con el software, y tomar nota, digamos, un poco de sus expresiones en el momento de la navegación, hacia dónde dirige su atención, qué elementos lo confunden, y de esa manera pues se diseñan muchos de los cambios que se hacen en un software, o en este caso en Moodle. Entonces, Moodle, además de hacer, los desarrolladores de Moodle, además de hacer esos test de experiencia de usuario, también a través de los foros y del tracker, que es como el lugar en el cual se reportan todos los errores, todas las dificultades de Moodle. Entonces, a través de eso, se logra, pues, mejoras en cada versión de Moodle. Bueno, voy a referirme a una de estas mejoras que se ha presentado en las últimas versiones y cómo, pues,
impacta la experiencia de usuario y de alguna manera mejora esa interacción que hay entre el usuario final y las plataformas. Son cambios pequeños que se han venido dando en las últimas versiones, sobre todo a partir de la 3. Lo que les voy a mostrar es pues una modificación pequeña, pero esas modificaciones pequeñas son las que más traen discusión, ¿sí? Generalmente se piensan en mejoras, o sea, se piensan en esos cambios como mejoras basados en la experiencia de usuario. Y bueno, como expresan pues en los círculos de desarrolladores, cuanto más pequeño es el cambio, mayores son las discusiones que crean en los foros. Entonces, me gustaría saber pues qué opinan después de ver estas novedades de Moodle. Entonces, una de las nuevas características de Moodle en su versión 3.3, que es en la que estamos en este momento actualizando a nuestros clientes este año, es el tablero mejorado. Esto, pues, algunos que ya hayan venido trabajando desde versiones anteriores podrán ver que una de las partes más importantes del trabajo con Moodle se da en la página principal y en el área personal. Digamos que es como lo que mayormente o lo que principalmente ve el usuario, ¿no? La información que tenga en la página principal, es decir, antes de ingresar, por ejemplo, cuando ingresa a la página principal de Moodle y el área personal, es decir, donde yo veo todo lo que está personalizado, todo lo que hace referencia a mí como estudiante o como usuario. En ese sentido, por ejemplo, las mejoras del tablero es esta vista general de curso, que es muy útil y que me sintetiza o me resume todos los cursos que yo tengo, todas las actividades que tenga relacionadas con esos cursos en una línea de tiempo, es decir, qué actividades están ordenadas por fecha y por curso. Aquí estoy en el rol de administrador, yo estoy entonces aquí planteando la posibilidad de organizar esta área personal para todos los usuarios de esta plataforma. Entonces voy a ingresar como un usuario estudiante y vamos viendo cuáles fueron las mejoras en ese sentido de Moodle. Y también cuáles son las que se proponen en el futuro para Moodle, para esta área personal de Moodle. Aquí voy a cambiar a... Bueno, aquí entonces vamos a ingresar como un usuario. Este es un usuario estudiante, entonces en este sentido Moodle se ha simplificado mucho. Desde la versión 3.2 aparece este es el diseño Boost, el básico, digámoslo así, que empezó a simplificar, digamos, lo que más se consulta, aparece aquí en la navegación. Como les decía, la página principal, el área personal, el calendario, y lo que yo siempre esperaría tener es, bueno, mis cursos, ¿no? Entonces, esta página principal simplifica entonces todos los cursos en los cuales yo participo. Tengo la posibilidad de añadir algunos bloques también que reúnan la información más importante, a mi parecer. Eso lo haría yo como administrador, a mi parecer, para el estudiante. De esa manera se resumiría acá lo que yo necesito al ingresar al sitio. Y por otra parte está el área personal, ¿no? El área personal aquí ya estaría referido a las actividades más importantes para mí. En esta vista general del curso, que pues en ese sentido es novedoso, entonces yo tengo acá las actividades
que están dirigidas a mí para los próximos 7 días en esa línea de tiempo. Y aquí también en eventos próximos tendría también las otras actividades que están programadas. Todas las actividades que tengan una temporalización, que tengan unas fechas programadas, como las tareas, los cuestionarios o en este caso las encuestas, pueden programarse con una fecha límite de entrega, por ejemplo, en las tareas, con una fecha de cierre para los cuestionarios y para las encuestas, y de esa manera aparecería aquí ordenada esa información. Bueno, yo tengo aquí también, esto también es nuevo en la versión 3.2, creo, sí, 3.2, aparece esto como novedoso, y es la posibilidad de organizar los cursos, en este caso en progreso son los actuales, los que están, no se han cerrado, los que no han finalizado y en los cuales estoy matriculado o este usuario está matriculado, y un enlace que me lleva directo al curso. Futuros, en el caso de que el curso no haya comenzado, pero yo ya esté matriculado, aparecería acá el aviso de cuáles son esos cursos. Y aquellos pasados que me dicen, además, con esta gráfica me dice en qué porcentaje se cumplió con el curso. Este lo completé con el 100%, este apenas con el 18%, pero ya está cerrado, ¿no? Y este con el 36%. Entonces, la experiencia de usuario ha aumentado en este sentido, ha mejorado en el poder resumir en el área personal todas las actividades que están relacionadas con ese usuario, y también ha mejorado en el sentido de ofrecer un diagrama, una vista general que me permita saber el progreso, ¿sí? Porque Moodle tiene el propósito, y nosotros también desde EABC tenemos el propósito de mejorar en analíticas, que es uno de los requerimientos más frecuentes entre nuestros clientes. La posibilidad de resumir. Entonces tenemos aquí también, nosotros hemos desarrollado una dashboard que es la que nos permite ver la información ya puntual sobre los cursos. Bueno, y en esta línea de tiempo pues aparecerían todas las actividades que están pendientes, unidas por supuesto al calendario. Entonces todo esto se completa en esa experiencia de usuario que me resume en un solo sitio los elementos más importantes. Bueno, este sería un usuario estudiante, un usuario final, un participante de cursos, y yo quisiera añadirle acá como alternativa, como posibilidad para que vea, cuando ingresa al área personal, vea no solo los cursos a los que participa y su progreso, sino quisiera agregar una barra, un bloque que me muestre la barra de progreso de los cursos en los que está participando, es decir, de estos 3. Entonces, vuelvo aquí como administrador, y vamos a configurar entonces esa barra de progreso en el área personal. Y ahí, así como voy a hacer con esto, podría hacerlo con cualquier bloque para añadirlo al área personal. Bueno, volvemos acá, entonces estoy como administrador. Lo primero es activar la edición. Bueno, volvamos aquí a la administración del sitio. Les muestro cómo pueden hacerlo desde la administración. Activar la edición de bloques. Voy a apariencia. Esto, si tienen otras versiones, eso se verá de una manera distinta, pero generalmente está dentro de apariencia. Y página de área personal por defecto. Entonces, los cambios que haga esta área personal por defecto se aplican a todos los estudiantes, ¿sí? Por otra parte, yo podría, si voy a mi área personal, que es esta de acá, donde estaba antes, ahí podría personalizarlo, pero para mí, como lo puede hacer también el usuario final. Bueno, y aquí yo quiero añadir, para que los estudiantes tengan, los participantes de los cursos tengan un bloque que les permita ver el progreso en los cursos en los que se encuentran inscritos. Entonces, ese bloque es el bloque de barra de progreso.
Bueno, ya está aquí, pero yo quiero además que me quede aquí, después del calendario. Después del calendario, o bueno, después de la vista general del curso. Dentro del contenido, arriba, eso es 1. Y aquí también visible, contenido y en 1. Bueno, entonces aquí bueno, y aquí entonces lo ubiqué en 1 y este seguramente está en 0, entonces lo quiero mover, sencillamente puedo usar las flechas también, ¿no? Puedo usar las flechas o puedo usar la opción aquí de ubicación a través de la configuración del bloque. Bien, entonces ya tenemos aquí la barra de progreso para todos los estudiantes. Volvemos a ver cómo lo ve el estudiante. Aquí estamos entonces como un estudiante y refrescamos aquí la página. Y aquí tenemos la barra de progreso para los cursos en los que está inscrito. ¿Sí? Bueno, este curso ya se cerró. Este curso de Moodle con Office 365 ya se cerró. Pero aquí me muestra, digamos, la barra de progreso dentro de cada curso. Sin tener que ir a cada curso, ¿no? Porque también podría, pues, hacerlo acá, ir al curso de prueba. Realmente, si no aparece es porque no tiene barra de progreso, efectivamente. Entonces, solamente aquellos en los cuales ya tenga una barra de progreso dentro del curso, mostrarán esa barra de progreso aquí en el área personal. Bien, entonces esto pues era una muestra de las mejoras que está haciendo Moodle en este sentido con el área personal para mejorar la experiencia de usuario y orientado a recoger toda la información que pueda brindar tanto para el usuario final como para el profesor y el administrador en relación con las analíticas, con la información sobre el progreso de los estudiantes, sobre estudiantes que están en riesgo. Entonces, también van a empezar a incluirse mucho más aquí ese tipo de informaciones que resuman todo ese largo viaje que se hacía antes hasta ahí dentro del curso y buscar allá sus calificaciones. Bueno, otra novedad de Moodle en ese sentido ha sido el área de notificaciones y de los mensajes. Entonces, antes teníamos un bloque para eso dentro del área personal o dentro de la página principal. Ahora sencillamente aquí en el icono de arriba yo puedo ver rápidamente todas las notificaciones que he recibido y en el área de mensajería los mensajes que tenga pendientes de leer. ¿Cuál es la diferencia entre las notificaciones y los mensajes? Las notificaciones son aquellas que están unidas a mi correo electrónico, es decir, salen de Moodle, van a mi correo. Entonces, si yo abro mi correo, voy a encontrar estas mismas notificaciones. Y los mensajes son aquellos de la mensajería interna de Moodle. Entonces, muy interesante esto. Ya aquí tengo unos atajos al área de notificaciones y de mensajes. Y por supuesto acá, pues ha mejorado también en ese sentido las opciones que yo puedo manejar dentro de este menú que está unido a mi perfil. Aquí yo podría añadir todos los elementos que quiera para personalizar aún más la experiencia del usuario en ese sentido. Aquí este usuario estudiante también podría personalizar esta página, es decir, su área personal. Además de, como administrador, podemos ver aquí cómo sería, noten que se activan las mismas flechas. Yo no quiero ver los usuarios en línea, entonces los paso acá. ¿Sí? Me interesa la vista general y como usuario final también puedo mover esto, ¿no? Me interesa saber las insignias, entonces las pongo por encima del calendario. Y bueno, y en el calendario también pues ha habido muchísimas mejoras en el sentido de vincular los eventos
con los eventos, directamente con los eventos del curso, los eventos del sitio y los eventos de grupos y usuarios. Yo podría aquí usar este calendario para registrar mis propios eventos, ¿no? Como soy un estudiante, aquí solamente tengo el rol de usuario, entonces solo me permitiría crear eventos que se van a marcar en mi calendario como eventos para mí. Y de alguna manera, para resumir, para tomar notas de responsabilidades que tengo, muy buena esta opción que nos ofrece. Directamente en el área personal, sin requerir ir hasta los cursos. Entonces, muy interesante esta opción. Y bueno, representa un avance significativo en la experiencia de usuario para Moodle. Bien, eso es en líneas generales lo que les quería presentar. Vamos a seguir mostrando novedades en otros sentidos que trae Moodle. Hoy solamente pues, podemos referirnos a lo que tiene que ver con la experiencia de usuario en este aspecto, porque pues, en muchos la experiencia de usuario ha cambiado, ha mejorado en Moodle y seguirá haciéndolo. Me gustaría saber, pues, conocer sus opiniones, preguntas si tienen, por supuesto, sobre lo que ha sido en este sentido de la experiencia de usuario en sus plataformas o en sus cursos, ¿no? También, porque algunos no solo son administradores, sino también docentes o instructores que tienen que ver con este tipo de cuestiones de experiencia de usuario en el diseño de cursos. Entonces quedamos atentos a sus preguntas, a opiniones, cualquier cosa que quieran decir.